and give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. So for today's video, I'm gonna be making a beautiful galvanized wheelbarrow using Dollar Tree items. I'm really excited and I'm really happy for these projects and I hope you like it. Remember, you can activate here the English captions if you need it. And let's get started. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Demasiado feliz y contenta porque estés aquí una vez más. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y darme un hermoso like por mi video porque me ayudan demasiado cuando lo haces. Para el video de hoy vamos a estar haciendo una hermosísima carretilla galvanizada utilizando materiales de Dollar Tree. Sale súper económica, es preciosa y espero que realmente les guste tanto como a mí. Recuerda que en la parte de aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitaras. Y pues eso, vamos a empezar. Para comenzar nuestro proyecto vamos a necesitar ese scoop que es para comida de perros. Me encanta demasiado la forma que tiene. Se parece muchísimo a una carretilla real. Lo primero que vamos a estar haciendo es cortando el mango que tiene porque obviamente pues no lo vamos a estar necesitando. Yo utilizo esta maquinita para que se me haga un poco más sencillo el poder cortarlo. Si tú no tuvieras una maquinita de estas, pues igual puedes utilizar una cortadora de mano para cortar todo el mango. Igual es súper sencillo de hacer. Ahora con una lija voy a estar lijando lo mejor que pueda todo el resto del mango que me quedó y debe quedar lo más liso posible para evitar que se vea cualquier parte del mango y que sí parezca más una carretilla. Ahora vamos a estar pintándolo y yo utilicé de pintura en spray en color metallic silver. Es el mejor color si quieres que tu carretilla quede galvanizada, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Para lograr ese efecto galvanizado voy a necesitar pintura en color gris súper oscurita y una brochita con la que vamos a estar haciendo no pinceladas, sino vamos a estar dándole como creándole unas pequeñas manchas o puntitos, como ustedes le deseen llamar, pero es la mejor manera para lograr crear este efecto. Como ven, no voy a estar cubriendo completamente la carretilla con el gris oscuro, sino solamente un poco. También vamos a estar haciendo exactamente el mismo proceso, pero utilizando el color blanco. Por lo general, cuando tú ves una textura en color galvanizado, sí tiene las tonalidades en gris oscuro, gris más claro y casi siempre tienen esta tonalidad también en color blanco, así que son los mejores para poder crear este efecto. Quería que mi carretilla tuviera como si fuera moho, así que con pintura en marrón súper oscura y una esponjita también comencé a crearle unas manchitas a vuelta alrededor de toda la carretilla, tanto por dentro como por fuera. Me encanta el efecto que esto da a la carretilla, hace que se vea tan bonita. Para lograr hacer las ruedas de nuestra carretilla voy a necesitar 2 aros de cortina de baño. Los tengo que unir, así que utilicé Crazy Glue para ello. Al principio realmente hice un embarre, pero no importa, realmente al final no se notó. Así que los pegué con mucho cuidado uno encima del otro, que quedara lo más derecho posible. Esperé bastante tiempo para que se secaran y evitar que se me fueran a romper. Necesito hacer un círculo en un cartón, así que me dejé llevar por un chavito para más o menos saber la medida exacta en la que lo quería. Y con palitos de bambú o palitos de pincho corté 5 pedazos para poder hacer los rayos que van dentro de nuestro aro de la goma. Coloqué 5 palitos formando una estrella, utilicé pega caliente para unirlos y luego le coloqué pega caliente en el mismo centro y le pegué el otro pedacito de cartón que ya había cortado. Y así es como debería estar quedando. Una vez esté totalmente seco, ya puedo colocarlo dentro de nuestra goma y utilizar un poco de pega caliente para evitar que se me vayan a caer.
Y una vez esté completamente seco, así es como se debería estar viendo. Ahora con popsicle sticks voy a necesitar 2. Voy a cortar aproximadamente una tercera parte de cada popsicle stick, que queden exactamente los 2 del mismo tamaño. Voy a pegarlos justamente donde está este pedacito de cartón. Y voy a ponerle los 2 popsicle sticks, unos en cada lado. Voy a utilizar un pedacito pequeño de otro palito de madera que ya tenía. Voy a cortarlo justamente del tamaño que necesito y voy a pegarlo con pega caliente. Yo tenía en mi casa estos popsicle sticks y el tamaño son realmente perfectos. Si tú no los tuvieras de este tamaño, puedes utilizar un popsicle stick normal y cortarlo aproximadamente de unas 6 pulgadas de largo. Y lo que voy a estar haciendo ahora es con mi máquina cortando un poquito cada una de las puntitas que tiene mi popsicle sticks de esta forma. También lo pudieras hacer a mano o con una tijera con mucho cuidado. Y se lo voy a estar pegando justo encima de la pieza que acabamos de armar. Luego voy a estar utilizando un palito de madera y voy a pegarlo justo encima de los otros popsicle sticks que ya habíamos pegado. De esta forma realmente queda muchísimo más fuerte lo que estamos haciendo, es por eso que lo hice así. Si tú no quisieras, igual puedes utilizar solo pega caliente para pegarlos y ya está. Para hacer las patitas de nuestra carretilla voy a utilizar este clips que es como para papeles, que es súper fuerte. Solamente necesito la pieza que es color plata, así que voy a sacarla utilizando unas pinzas y voy a necesitar las 2. Ahora voy a cortar 2 pedacitos pequeños de popsicle sticks y voy a colocar esta piecita que ya sacamos con pega caliente, que queden lo más derecho posible. Puedes reforzar extra con pega caliente para evitar que se te vayan a caer. Y deberías tener 2 piezas iguales. Con pintura en color negro voy a estar pintando toda la pieza que sostienen nuestra goma y también lo que serían las patitas de nuestra carretilla. Luego de haber pintado todo, decidí que debía reforzar muchísimo más lo que eran las patitas de nuestra carretilla. Así que le coloqué 3 popsicle sticks de esta forma, creando como si fuera un pequeño banco. Lo pinté todo en color negro. Luego, para lograr que mi pieza se viera como mucho más completa, mejor colocada, le coloqué 2 popsicle sticks pequeñitos en cada uno de los lados. Para pegarlo utilicé pega caliente, le coloqué en toda la parte de adentro y lo coloqué justo en la parte de abajo, en el mismo centro de nuestra carretilla. Ahora es momento de colocar nuestra rueda junto con los palitos. Ubico más o menos en donde exactamente lo quiero. Colocas pega caliente y ya los puedes unir. Para reforzarlo yo siempre le coloco un poco más de pega caliente. En estas partes que son así en color plata se fue un poco la pintura por tocarlas tanto, pero no importa, solo con pintura en color negro voy a estar pintando las patitas de nuestra carretilla.
Y a lo que son los palitos que sostienen nuestra goma le quise dar unas tonalidades en grises y blancos. Solo son detallitos realmente que estamos dando. De igual forma los palitos de madera al final les quise pintar un poquito con color gris y un poco de marrón para darle un toquecito a lo que serían los mangos de la carretilla. Así quedaría nuestra carretilla. Es muy costo efectiva y el resultado es precioso. Yo le quise colocar piedras de moss y flores porque estamos en primavera, pero igual para verano le puedes colocar arena, unos caracoles, unas calabazas para otoño. La puedes utilizar para todas las temporadas del año. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Si es así, recuerda que me puedes dar un bonito like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, comentar en la parte de abajo qué tal te pareció y por último compartir este video con todas las personas que puedas. So guys, this is the end of the video. Hope you like it. Please give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below and share this video with all the people you can. Remember, see you this Monday with a new DIY. Los amo muchísimo. Recuerda, este lunes nos vemos con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación.